Muy buenas tardes, bienvenidos a My Economy, el espacio cripto de Radio Intereconomía. Se acerca la declaración de la renta. En el programa de hoy nos acompaña Marta Royaces, es administradora de impuestos en TaxDown. Le planteamos hoy pues un poco las dudas que puedan surgir sobre la campaña, fiscalidad y evidentemente sobre criptomonedas. La segunda parte, tipos de interés cripto. Con el caso de Icina Labs. Vamos a hablar con Jesús Pérez, asesor de Fondo Cripto en Luxemburgo, fundador de CryptoPlaza. Hablaremos de esos tipos de interés cripto. En el caso de Icina Labs es un protocolo DeFi que ofrece USDE, es una stablecoin, con una rentabilidad de un 30% en esta misma stablecoin. Además, hoy Icina ha terminado una ronda, un airdrop, ha sacado un token nuevo. O sea que lo tenemos hoy, vamos, todo de rigurosa actualidad. Son las 2:08 de la tarde, 1:08 en las Islas Canarias. Vamos a echar un vistazo primero a los titulares de la jornada. My Economy News. BNB Chain, la cadena de bloques de Binance, ofrece una recompensa de $1 millón para atraer desarrolladores de memecoins. La cadena de bloques de Smart Contract BNB está intentando atraer desarrolladores de memecoins en medio del crecimiento explosivo que estamos viendo en estos tokens de memes en el ecosistema cripto. Seguimos con minería a poquitos días, a 18 días, ¿no?, del halving. Bitfarms está reportando una menor actividad minera en sus plantas de Quebec, en sus plantas de Paraguay y en la de Argentina. En su nuevo reporte trimestral, el gigante minero asegura que con las restricciones que tuvo en su planta de Quebec, en Paraguay, y el mantenimiento en Argentina, tuvieron una menor actividad minera. Seguimos con que la financiación de cripto VC aumentó un 53% en el mes de marzo. La firma de capital riesgo ha financiado más de $1.100 millones en 180 inversiones el mes pasado, siendo la mayor la venta privada de tokens de Optimism a principios del mes pasado de marzo. Una quinta parte de los acuerdos han generado recaudaciones de fondos de entre 1 y 3 millones de dólares, mientras que poco más del 15% entre 5 y 10 millones de dólares. La mayoría de los proyectos financiados tenían sede en Estados Unidos, pero todavía representaban menos del 10% del total de acuerdos. El bot de comercio de Telegram, que últimamente está todos los días en los titulares, Telegram, por cierto, Toncoin ahora mismo ganando un 4% en la jornada, $5.38, ese token del ecosistema de Telegram, de la mensajería, de la aplicación de mensajería. Pues el bot de comercio cripto de Telegram, Solarium, se ha cerrado días después de un exploit en el que se han perdido $520.000. Solarium es el bot comercial de Telegram, con sede en Solana, en la red de Solana. Han asegurado que cerrarán permanentemente debido a una financiación insuficiente y a esa reciente violación de su seguridad. El equipo añade que, a pesar de los esfuerzos concertados para conseguir financiación adicional, adaptarse a los cambios del mercado y fortalecer sus medidas de seguridad, ya no pueden garantizar la seguridad de sus usuarios por esa falta de fondos. Inicialmente se pensó en que en el bot comercial de Telegram, BonkBot, estaba detrás del exploit, pero esto fue negado el 30 de marzo. El equipo afirmó que BonkBot es seguro y han dicho que el exploit se hizo con otra aplicación de la red de Solana. Seguimos los robos por phishing en la segunda capa de Ethereum en Base. Aumentaron un 1.900% desde el mes de enero, según la firma Scam Sniffer. Aproximadamente $3,3 millones han sido robados a estafadores de phishing en Base solo en marzo. Esto marca un aumento intermensual en marzo del 330% respecto a la cifra de febrero, pero es un aumento del 1.880, casi un 1.900% en comparación con enero. Singapur, nos vamos ahora a Asia. Singapur ha modificado la ley de servicios de pago para cubrir la custodia y transferencia de tokens. La autoridad monetaria de Singapur, la MAS, ha anunciado que implementaría enmiendas a la ley de servicios de pago del país, ampliarán el alcance de los servicios regulados relacionados con proveedores de servicios de tokens de pagos digitales.
no nos vamos de Asia. Crypto.com se expande en Corea del Sur, y eso a pesar del creciente escrutinio regulatorio del país. Inicialmente la plataforma ofrecerá acceso a más de 150 criptos, también a NFTs en su aplicación, para usuarios surcoreanos, que es un segmento de mercado importante para el crecimiento de la compañía, según Eric Andjiani, que es presidente y director ejecutivo del exchange de Crypto.com. La nueva plataforma va a reemplazar al exchange OkBit, que fue adquirido por Crypto.com en el 2022, y la nueva app servirá exclusivamente a inversores minoristas en el país, porque a las instituciones surcoreanas se les ha prohibido invertir en criptos desde el año 2017. 2 y 12 de la tarde, 1 y 12 en las Islas Canarias. Vamos a echar un vistazo a la cotización de las principales criptos. Bitcoin ha descendido en la jornada hasta los 65.672. Recordemos que ayer estaba, ya ha sido, de hecho, en la última hora. Acaba de pegar un bajón en cotización de Bitcoin brutal entre las 4 de la mañana y las 4 y cuarto. Estamos hablando de pasar de 69.200 a 66.000. Una caída bastante importante en el precio de Bitcoin. De hecho, en general, ya os avanzo que las cifras en las principales criptomonedas están la mayoría en negativo. Bitcoin corrige en el día de hoy casi un 6% y se deja un 7% en los últimos 7 días. Tenemos también, de hecho el market cap de Bitcoin acaba de perder el 1,3 billones, está en 1,291. Seguimos con la capitalización de mercado global, está en 2,64 billones de dólares, ha bajado un 1% en la última jornada. La dominancia de Bitcoin, a ver que la encuentre, la dominancia de Bitcoin ahora mismo en las casi 54%. Es verdad que hoy se deja un 0,3, corrige un 0,3% esta dominancia, pero bueno, está casi en un 54, en un 53,8%. Y lleva ahí mucho tiempo. Ethereum, 3.313 dólares. Corrige hoy un 6,5% y se deja hasta un 9% en los últimos 7 días. Tenemos a BNB, que estamos... Antes lo hemos nombrado, ¿no? Esta recompensa de $1 millón a desarrolladores de meme coins. BNB, pues 556 dólares, corrigiendo un 5% en el día de hoy y corrigiendo un 6% en la semana. Solana, 179 dólares, ahora mismo corrigiendo un 8% en el día de hoy y un 7% en los últimos 7 días. Como os decía, impera el rojo, imperan ahora mismo las ventas. XRP, token de Ripple Labs, 58 centavos, perdiendo un 3,5% de su valor en la jornada y un 8% en la semana. Dogecoin, 18 centavos, se deja un 10% hoy, pero es verdad que con las ganancias que llevaba acumuladas en los últimos 7 días sigue en positivo y gana en los últimos 7 días un 2%, pero hoy se deja un 10%. Cardano, 58 centavos, corrigiendo un 7% en la jornada y más de un 13% en la semana. Avalanche, esta blockchain de blockchains, 47 dólares con 40, corrigiendo hoy un 10% y ojito que se deja un 18% en los últimos 7 días. Por cierto, pocos cambios ahora mismo estoy viendo en la capitalización de mercado en el día de hoy. BNB se ha separado un poquito de Solana, pero bueno, 3.000 millones, que eso en el mercado cripto cambia en un día perfectamente. Toncoin, os lo decía antes, este token del ecosistema de Telegram, de la aplicación de mensajería que quisieron cerrar hace un par de semanas un juez en España. Telegram, Toncoin, ahora mismo 5 dólares con 5, corrigiendo un 7% en el día de hoy y se deja un 3% en los últimos 7 días. Shiba, la segunda meme coin más importante y una que ha ganado muchísimas posiciones últimamente, ¿verdad? Shiba corrigiendo hoy un 8% y ojito
que se deja un 14% en los últimos 7 días. Polkadot ha perdido la barrera psicológica de los $9 en el día de hoy. Ayer estaban los 9,30 más o menos, hoy 8,50. Corrige más de un 7% y corrige y se deja, pierde un 13,5% de su valor en los últimos 7 días. Mirad, aquí tenemos una que en los últimos 7 días sigue en positivo, que es Bitcoin Cash, 23% de ganancia acumulada en los últimos 7 días, aunque hoy se deja más de un 9% de su precio. Está ahora mismo en los $603. Terminamos con el token principal de los Real World Assets, de los activos del mundo real, de esa tokenización, Chainlink, $18,11, corrige un 1,5% la jornada y se deja, pierde un 12% de su valor en los últimos 7 días. 2:17, 2:18 casi de la tarde, 1:18 casi en las Islas Canarias. Vamos ya con la primera entrevista de la jornada. Hablando con expertos. Bueno, se acerca la declaración de la renta, así que vamos a saludar a nuestra especialista en fiscalidad de cabecera, Marta Rayas, de TaxDown. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? ¿Estás ya en tu momento preferido del año? ¿Cómo estás? Totalmente. Ya sabes que esto nos encanta. Oficialmente el plazo para presentar la declaración se abre mañana día 3, pero bueno, en TaxDown, como ya se puede presentar, pues estamos a tope. ¿A tope? ¿Desde hace cuánto la gente ha empezado ya a presentarlas en TaxDown? Pues más de 15 días ya, o sea que... Ah, mira, o sea, ya lleváis buen ritmillo. Sí, ahora ya mismo hemos entrenado desde luego. Imagino que el principio y el final serán las peores fechas, ¿verdad? Eso es, nosotros siempre decimos que hay dos tipos de personas, los que quieren dejar las cosas hechas cuanto antes y los que les da mucha pereza y lo dejan para última hora. Así que nuestros momentos pico, pues al principio y al final. ¿Qué recomiendas a esos dos tipos de personas? ¿Hacerla antes con vosotros, presentarla el primer día y con las prisas, o esperar hasta el último? Que eso también es muy romántico, ¿no? Ese momento tan divertido ahí con los nervios del último día. No hace falta tampoco, yo creo, esperar tanto. Nosotros siempre recomendamos presentar cuanto antes, pero haciendo las cosas bien. Si presentamos antes y tenemos un resultado a devolver, es más probable que nos devuelvan antes. Es verdad que Hacienda tiene un plazo de 6 meses, pero si lo hacemos antes, normalmente suelen devolver antes. Pero haciendo las cosas bien, no podemos hacer la declaración a lo loco y dejarnos la mitad de las cosas por el camino. No pasa nada si tardamos una semanita más en hacerla, pero hagámosla bien. A última hora no recomendamos esperar porque siempre surgen cosas, puede hacer falta documentación que no tengamos a mano. Entonces, oye, ahora tenemos tiempo, nos quedan casi 3 meses para hacer la declaración de la renta, pero los 3 meses pasan muy rápido, así que ya lo tengamos en mente como cosa que hacer estos próximos días. Este año además hay novedades en la declaración de la renta, creo, ¿verdad? Eso es. Hay grandes novedades en varios ámbitos. En relación con los rendimientos del trabajo, la principal novedad es que hasta el año pasado, si teníamos más de un pagador, estábamos obligados a presentar la declaración si superábamos los 14.000 euros y nuestro segundo pagador nos pagaba más de 1.500. Este año han incrementado un poco el límite hasta los 15.000 para intentar paliarle un poco los efectos de la inflación. Al final es verdad que en muchos casos es verdad que hemos cobrado más, pero no se ha incrementado esa capacidad económica y por eso han subido este límite. Otra gran novedad es en el ámbito de los trabajadores autónomos, todos están obligados a hacer la declaración con independencia de los impuestos, de los ingresos que hayan recibido. Uh-huh. Esto afecta a más de 200.000 autónomos, según datos oficiales del Gobierno. El motivo es que ha cambiado el régimen de estimación de la seguridad social y, bueno, por tener, digamos, más datos y poder comprobar, pues se ha implementado esta obligación. Y luego, más en el ámbito de los inversores, y por dar alguna buena noticia, tenemos la deducción por invertir en empresas de nueva creación que se ha incrementado. Antes nos podíamos deducir un 30%, hasta 60.000 euros, y este año nos podemos deducir incluso más, un 50% hasta 100.000 euros, que es grandes cantidades. En el ámbito autonómico también tenemos deducciones nuevas y deducciones que han cambiado. Pues, por ejemplo, en Madrid, de alquiler
podemos aplicarnos hasta 1.200 euros, que no está nada mal. En Valencia podemos aplicarnos una deducción por ir al gimnasio. Por dar alguna... ¿Cómo? Efectivamente, nosotros también nos sorprendimos cuando la vimos. Justamente en Valencia, además, que es donde menos necesitas que la gente vaya más al gimnasio. Por actividades deportivas. También pueden pagar gastos de nutricionista, que también se los van a poder deducir. Para fomentar las prácticas de actividades saludables. No, es verdad que fomentas así. Más temas así médicos, territoriales. Para lentillas, de tratamientos de dentista. O sea, tenemos algunas deducciones que son curiosas cuanto menos. ¿Hay así más curiosidades de las territoriales? Pues la de los gastos médicos que te comentaba la tenemos en Canarias y también en Valencia, y hay una estatal este año que también es nueva, que es por la inversión en vehículos eléctricos o híbridos enchufables. Es una deducción que nos permite deducirnos el 15% de las cantidades que hayamos pagado por adquirir el vehículo, pero es verdad que no aplica a cualquier tipo de vehículo, sino únicamente aquellos que estén incluidos en un listado que nos facilitan. Con lo cual, a la hora de aplicarse estas deducciones, pues es verdad que son requisitos que hay que verificar bien que cumplamos, no aplicarlas a lo loco porque si no luego nos pueden sancionar, pero no pasa nada porque en TaxDown nos aseguramos de garantizar el máximo ahorro para que apliquemos todas las deducciones posibles, porque al final hay unos 9.000 millones de euros que se pierden un poco por el camino por deducciones que nos dejamos de aplicar, y asegurarnos de que realmente se cumplen todos esos requisitos para aplicarnos esas deducciones. ¿Y alguna novedad con el ecosistema cripto? Pues mira, para el ámbito de los inversores, este año se han ampliado los tipos impositivos. Aquí vuelvo a dar un poco de malas noticias, pero bueno. El año pasado... Si es que lo raro es que des buenas, Marta. Vaya fama que me voy a ganar, ¿eh? No, si la culpa no es tuya, es del regulador. Pues este año podemos pagar desde el 19% hasta el 28% por las ganancias que obtengamos, por ejemplo, por las ganancias de cripto, pero también por las ganancias de otros activos como de acciones. Es verdad que estos dos últimos tipos impositivos que se han implementado, del 27 y el 28%, solo van a aplicar a las rentas más altas, más de 200.000 o 300.000 euros. Con lo cual, pues la mayoría de la gente no se verá afectada, pero bueno, que sepamos que esto pues impacta. Y ayer acabó el plazo para presentar oficialmente el modelo 721, que no tiene nada que ver con la declaración de la renta, es un modelo informativo, pero bueno, que si teníamos más de 50.000 euros en el extranjero en cripto, teníamos que haberlo presentado. Si vamos tarde, es mejor presentarlo que no presentarlo. Aunque no lo hayamos presentado hasta ayer, que era la fecha. Eso es mejor presentarlo de forma extemporánea que esperar a que Hacienda nos requiera. Vaya por ti ya. El modelo 721, que es un modelo informativo al final de criptos en el extranjero, pero por ejemplo, ¿cómo se entiende extranjero aquí? Si hay wallets un poco pues descentralizadas, cuentan como extranjero, entiendo, ¿no? O sea, es decir, solo tener unas criptos en España sería solo tenerlo en exchanges españoles o... No, también si lo tenemos en una billetera fría, se entendería que las cripto las tenemos nosotros. Ejemplo de tenencia de criptomonedas en el extranjero es que estén custodiadas por un exchange extranjero. Vale. Si tienes ahora mismo estos 4 puntos al final importantes, es que he visto antes, me he estado cotillando vuestra web. Por ejemplo, si estás holdeando una criptomoneda, ahí sí que no la tienes ni que informar, ¿verdad? No tienes que hacer absolutamente nada. En la declaración de la renta tenemos que tributar por las rentas que hayamos obtenido. Es decir, todo lo que hayamos obtenido como consecuencia de una venta, de una permuta, o también aquellos ingresos que denominamos pasivos, ¿no? Pues aquellos airdrops que recibimos como regalos, pero también el staking, ¿no? Como si fuera un tipo de interés que nos da nuestro banco por la cuenta corriente. Pues esto sí que debemos incluirla. Ahora, si lo único que hacemos es comprar criptomonedas y no hacer nada más con ella, lo metemos en una billetera fría, la guardamos en el cajón y nos olvidamos, en ese caso no tengo que incluir nada en mi declaración de la renta. Si tienes las criptos en exchanges centralizados... por cierto, he visto hoy una noticia que habéis sacado con Binance, que 3/4 partes de los españoles no sabrían cómo declarar las criptomonedas, ¿verdad? Yo creo que las criptomonedas siempre es uno de los temas que más preguntas generan, porque es verdad que
Hacienda va un poco por detrás de la realidad, hay veces que ni ellos mismos saben cómo tenemos que declarar las cripto y hay muy poca doctrina, con lo cual vamos un poco siempre enfrentándonos al día a día de la realidad. Con las cripto nos ha pasado que Hacienda nos ha llegado a decir que en una wallet no podías demostrar que era tuyo y por tanto no podías incluir las pérdidas, pero tampoco las ganancias, ¿no? Que es un poco loco, pero nos ha llegado a ¿Eso pasar hace eso. cuánto? Pues nada, unos meses. Ostras. ¿Qué más casos habéis tenido así interesantes con criptomonedas? Bueno, es que con cripto, claro, la manera de justificar cuando operamos en el mundo descentralizado, que realmente somos nosotros los que somos dueños de la cartera, pues hemos tenido que ser un poco imaginativo con la prueba, ¿no? Pues hemos tenido que mandar a lo mejor vídeos a Hacienda de gente que dice, oye, esta wallet es mía y te enseño cómo pues me meto en mi MetaMask, ¿no? Para demostrarte que es mía. Porque claro, en un banco pues recibes un documento del banco que acredita que eres titular de una cuenta corriente, pero en este mundo no existe nada de eso. Ostras, qué bueno. O sea que claro, al final ahí, o sea, lo hace gente que quiere hacerlo todo muy transparente y muy legal, ¿no? Porque tampoco, si tampoco pueden saber exactamente que esa MetaMask es tuya, ¿para qué Bueno, al lo final, haces, no? Hacienda lo único que está haciendo es incrementar la inversión en distintas tecnologías que le permiten, digamos, hacer ese cruce de datos. Entonces, ya desde el año pasado, de hace dos, perdón, nos aparecía ese aviso de Hacienda de, oye, sabemos que has tenido criptomonedas. 2:31 de la tarde, 1:31 en las Islas Canarias. Saludamos ya, como cada martes, a Jesús Pérez, fundador de Criptoplaza y asesor de Fondo Cripto en Luxemburgo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal todo? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal la semana? Bien, muy intensa la verdad, aunque hemos estado de fiestas de Semana Santa, la verdad es que ha habido mucha novedad en un montón de protocolos. Hemos tenido, de hecho, ayer hace poco también un airdrop de Etena, pero mucho movimiento en redes sociales. Y bueno, pues yo creo que también muchas novedades, pues en general de actividad. Teníamos también ese fondo de BlackRock, que hace poco lanzaba pues una de las empresas más potentes que hay en el mundo. Que además ha estado en nuestra comunidad como es Securities. Y bueno, pues la verdad es que yo creo que, bueno, con también esos datos de los CTFs, ya un poco confirmando que este ha sido el mayor lanzamiento de ETFs a nivel global y bueno, pues discutiendo un poco sobre ese ETF de Ethereum, que bueno, parece que todo el consenso piensa que probablemente se retrase con respecto a mayo y bueno, que probablemente, bueno, lo que sí que hay consenso es que probablemente este año sí que se emita. Entonces, bueno, yo creo que muchas novedades, un mercado ya con un recorrido al alza maduro, con lo cual, bueno, estas correcciones tienen sentido, pero yo creo que con mucha de fondo, mucha actividad y bueno, pues mucha gente trabajando y yo creo que la parte institucional también ya acompañando este movimiento. ¿Crees que al final es inevitable esos ETFs de Ethereum? Ya que los has nombrado, te pregunto. Por parte de la Bueno, SEC. aquí evidentemente lo que lo que el sector financiero de alguna manera está empezando a entender es que gran parte del crecimiento global en tecnología va a venir de este mercado de criptoactivos o en general y que es muy complicado realmente quedarse fuera o no dar exposición a este tipo de activos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el primer paso ha sido Bitcoin, que ha sido un paso desde luego muy importante y creo que al final estos ETFs vienen a permitir realmente que esa tecnología se puede incorporar en un montón de portfolios y yo creo que, bueno, pues creo que dar de alta un ETF ya también como el de Ethereum, creo que abre un poco la puerta a realmente ya que el mercado de criptoactivos se integre de una forma ya mucho más mucho más cercana dentro de lo que son la gestión o la inversión y creo que ese proceso un poco donde yo creo que estamos yendo y esto abre la puerta a muchos más activos en el futuro. Entonces, bueno, yo creo que es un paso importante porque es verdad que Bitcoin pues probablemente sea el activo como si queremos más alejado de security que podemos tener. Ethereum es verdad que tiene ya, sobre todo desde Proof of Stake, yo creo que tiene un poco una connotación más de esa entrega de staking
Y bueno, pues yo creo que esto realmente va a ser un debate intenso, pero creo que esto abre la puerta, bueno, a todas estas tecnológicas que de alguna otra forma, sin esos ETFs, mm, realmente ese tipo de inversión no se podría hacer o tendría mucha dificultad de hacerse desde el mundo tradicional. Claro, pues sin pasar por nuevos protocolos de EFI, ¿no? Y ya por terminar este tema, ya que lo hemos abierto el melón, ¿abriría la puerta un ETF de Ethereum a ETFs de otras altcoins? ¿O ese ya lo ves como mucho más lejano? Yo creo que estamos abriendo la puerta a un montón de ETFs. No sé si el ETF es el vehículo, como si dijéramos, que debe crearse para todos los activos que tenemos. O sea, ahí ya es otra discusión. Yo creo que tal y como entiendo el futuro, lo que vamos a tener es un mercado de criptoactivos sin tener que ser ETFs, sino que la gente pueda directamente acceder a este tipo de activos en esas plataformas. Pero es verdad que el ETF a día de hoy es un puente para poder invertir en estos activos desde un fondo regulado, ¿no? Pero creo que el futuro, creo que es una transición. Yo el futuro lo veo más nativo, o sea, veo más, bueno, como el hedge fund que estoy gestionando, más acceso directamente al activo. Pero es verdad que, bueno, hay muchos temas de custodia, hay un montón de complejidad eh, de seguridad que creo que, bueno, pues eso es lo que resuelven los ETFs. Pero creo que en el futuro iremos a mercados que tengan directamente acceso a todos estos activos y ya el ETF quizás en ese entorno donde pues estemos más acostumbrados o haya más procedimientos para invertir en activos digitales, yo creo que quizá tenga menos. Pero sí, yo creo que esto abre la puerta desde luego a este tipo de activos en esta transición y desde luego bueno, yo creo que también los introduce dentro de lo que es la conversación y de la elección de activos en los que se puede invertir. Disculpa. Hoy íbamos a hablar de otro tema. Hoy queremos hablar un poco del caso de Ecena, un poco de, no sé si, corrígeme si me equivoco, lo que podríamos llamar renta fija en cripto. Bueno, realmente esto ha habido fenómenos. Esto, bueno, de hecho, ahora estamos en un intenso debate dentro de gobernanza de algunos proyectos y hemos tenido proyectos ya en el pasado, algunos bueno, que han sido grandes, uno de estos casos grandes de caídas o de colapsos, como fue el de Terra, que son estas monedas estables que dan, bueno, rentabilidades, digamos, con unos tipos muy elevados, ¿no? En el caso de Terra Luna, que fue, de hecho me acuerdo que lo analizábamos Sí. justo durante mucho tiempo antes, incluso estuvimos haciendo un curso específico sobre eso. Bueno, entregaba esa rentabilidad que era un 20%, era muy atractiva. Este tipo de rentabilidades atraen de manera muy intensa capital y la gente a veces pues no analiza o no analiza en detalle un poco los riesgos que se están corriendo, ¿no? Cuando hablamos de renta fija, bueno, hay diferentes tipos de renta fija y evidentemente pues la que entendemos que es más segura es esos bonos del tesoro, ¿no? Que nos de alguna manera garantiza un estado, ¿no? Y cuando nosotros invertimos en ese tipo de préstamos o en ese tipo de bonos, pues sabemos que tenemos el respaldo del Estado. Si ya invertimos en renta fija, por ejemplo, como podrían ser deuda de un banco, pues ahí podemos tener evidentemente bonos también muy rentables que tienen algo más de rentabilidad que los bonos de tesoro de un Estado, pero que también tienen más riesgo, ¿no? Generalmente esos son bonos que podemos encontrar, pues que a veces lanzan bancos como por ejemplo Santander o BBVA o Telefónica pueden lanzar bonos y bueno, son productos que si están emitidos por empresas solventes, pues yo creo que son interesantes. Claro, si nos encontramos bonos, por ejemplo, o préstamos de Bankia, por ejemplo, como podrían ser esas preferentes, otro tipo de empresas, pues ahí ya, evidentemente, lo que parecía una rentabilidad razonablemente segura se convierte en un producto de mucho riesgo. Entonces, bueno, pues yo diría que la renta, digamos de alguna forma, eh, lo que es la rentabilidad más segura que podemos encontrar en criptoactivos sería el staking, ¿vale? Es cierto que no está en dólares, sino que nosotros cuando dejamos Ethereum, pues nos están dando una rentabilidad
a día de hoy pues del 3 del 4, ahora vamos a ver con restaking un poquito más. Bueno, lo que sería el staking puro y duro, hay algunos protocolos que dan 10 o un 15, y digamos que el riesgo que tiene uno cuando hace staking de nativo de estas redes es muy parecido al que tiene cuando tiene ese activo. Es decir, que sería un poco sería similar un poco a lo de los países. El riesgo que uno cuando tiene dólares o tiene pesos argentinos, por poner un caso que sí que tiene riesgo, ¿vale? Evidentemente, si tienes pesos argentinos, es mejor estar en bonos del tesoro o es mejor estar en depósitos que te den esa rentabilidad. Y el riesgo sigue siendo un poco parecido, ¿no? Porque al final es el riesgo del Estado, ¿no? Bueno, es verdad que esos bonos podrían hacer default, pero digamos que de alguna manera el mayor riesgo que uno tiene cuando está en una divisa y tiene los bonos del tesoro de esa divisa, digamos que es la divisa en sí. Entonces, por eso decimos que el riesgo no aumenta demasiado, ¿no? Y en Ethereum, pues bueno, pues evidentemente uno en staking, si lo hace directamente, pues tiene algo más de rentabilidad que tener Ethereum, y el riesgo, digamos que razonablemente es el menor o es el más parecido. Claro, cuando ya estamos en criptodólares, pues hay que entender de dónde sale ese riesgo, de dónde sale ese retorno, ¿vale? Porque aquí no hay un estado. Entonces es donde tenemos que analizar un poquito esas monedas estables que nos proponen, de dónde salen esos intereses que nos van a prometer, ¿vale? Eso te iba a preguntar, ¿cómo es posible que un protocolo ofrezca un 20 o un 30% de rentabilidad? Al final, ¿de dónde Pues sale esa rentabilidad? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer y que tenemos que contestar razonablemente bien. Porque si no sabemos contestarla bien, pues probablemente estemos asumiendo un riesgo que no entendemos. Entonces, por ejemplo, ¿de dónde sale cuando los protocolos que digamos dentro de monedas estables tienen los retornos, digamos así, más seguros, y que han estado dando esa rentabilidad durante mucho tiempo, pues podrían ser un Compound o, por ejemplo, un AVE, ¿no? Incluso un MakerDAO también, podríamos decirlo. ¿Y de dónde salen esos intereses? Pues estos intereses suelen salir, por ejemplo, en el caso de AVE o Compound, de gente que toma préstamos. Y entonces, pues hay gente que quiere tomar un préstamo, quiere dejar un Bitcoin en este protocolo y está dispuesto, quiere tomar, imaginemos que alguien quiere dejar Bitcoin, $50.000 o 60.000, 65.000 actualmente, y quiere tomar un préstamo de 10.000 euros, ¿vale? Entonces deja esa garantía y pide un préstamo de esos 10.000 euros porque no quiere deshacerse de ese Bitcoin. Piensa que ese Bitcoin en el futuro pues, puede llegar a 100.000. Imaginemos que esa es un poco la idea que tiene el inversor. Cuando le dejan $10.000, está dispuesto a pagar, por ejemplo, un 10%. Él asume que pagar un 10% anualmente pues entra dentro de lo razonable si piensa que ese Bitcoin a lo mejor va a subir el doble. Entonces, ese 10% es el que tiene que pagar a alguien que deja ese dólar ahí, que es el que se lo va a prestar, ¿vale? Entonces, en estos casos, pues ese inversor que deja el dólar ahí está en principio obteniendo ese tipo de interés del que está tomando el préstamo, que en el último caso que no pagara, esos intereses se cobrarían de la garantía que ha dejado. Es decir, si ese inversor paga, pues directamente pagará ese tipo de interés que está realmente haciendo el préstamo, o en el caso de que, por lo que fuera, ese inversor no puede pagar, el protocolo lo que hace es coger ese Bitcoin y cobrarse los intereses de ahí, ¿vale? Ese Bitcoin lo vende a mercado y se cobra los intereses. Entonces ahí sabemos de dónde salen esos intereses, ¿vale? Y ahí, pues yo creo que eso ha funcionado bien, razonablemente bien, siempre que se pueda liquidar estos activos y que el protocolo, pues, tenga activos que sean liquidables. Si alguien deja algo que no vale nada y luego no paga y eso a la hora de liquidarlo pues no hay forma de tener dinero, pues el protocolo tiene un problema, ¿vale? Pero eso generalmente, pues estos protocolos han estado haciendo una labor de riesgo bastante razonable y hemos visto que durante mucho tiempo, y ha habido mercados bajistas, pues ha habido muy poquitos casos donde realmente haya habido algún descubierto, y esos descubiertos han sido pequeños, ¿vale? En el caso de Terra era diferente. En el caso de Terra no había nadie prestando, el tipo de interés era una especie
de presupuesto de marketing, por decirlo así, que salía de una emisión de moneda, que intentaba salir de las comisiones también de esa red, pero claramente no había, era un tipo de interés de alguna manera que no era fácil de explicar y por ese motivo en el momento y solo se entendía si el proyecto, pues en esa Crecía, subida ¿no? un poco de todo el token crecía, porque dependía de su propio token en parte. O sea, un poco Entonces, un claro, sistema Ponzi. sí, en el fondo, claro, era un poco un sistema Ponzi, porque el colateral era la misma empresa. Entonces, si la empresa empezaba a tener dudas, no había forma de pagar ese préstamo, ¿vale? Entonces, bueno, eso es lo que analizábamos cuando la gente metía en Terra. Nosotros no metimos en Terra porque pensábamos que el riesgo era muy alto, que la empresa podía en algún momento tener una crisis de confianza y no poder pagar ese tipo de préstamos. Bueno, ahora nos encontramos con Etena. Efectivamente, vamos ahí con el token Etena, que por cierto está hoy hoy es una fecha importante para Etena. Sí, porque además a toda la gente que ha estado dejando dólares, bueno, pues les han entregado, estaba como si dijéramos incentivado estos depósitos. A día de hoy tienen 1,6 billions. Realmente estamos hablando de un proyecto muy relevante. 1.600 millones prestados, habla un poco de la entidad del proyecto. Además apoyado por un montón de personas o de grandes, como si dijéramos, Protocolos, ¿no? referencias Importantes. en DeFi, iconos en DeFi que lo están apoyando. Y hoy justo salía, Esto hoy se entregaba. MakerDAO, por ejemplo, por ahí. Sí, de hecho, ha hecho un acuerdo con MakerDAO recientemente, que MakerDAO ha accedido a poner a día de hoy 600 millones dentro del protocolo y con capacidad de subir hasta 1 billón, ¿vale? Lo cual está siendo criticado porque ya veremos que esta moneda sí que tiene unos ciertos riesgos. Es verdad que el dinero sí que sabemos de dónde sale, pero es verdad que es una especie de hedge fund, digamos así. Entonces, es una estrategia de hedge fund que entrega esta rentabilidad. Y esa estrategia de hedge fund, bueno, pues en principio está bastante bien pensada, pero ya hemos visto muchas veces en el pasado que hedge funds, como pudimos ver hace décadas, esos hedge funds de premios Nobel, como estas estrategias a veces de hedge fund, pues tienen sus cisnes negros y pueden realmente tener problemas de entregarlo. Pero es verdad que la estrategia que proponen ahora, bueno, pues es una estrategia de hedge que trata de alguna manera de dar liquidez a mercados de futuros, y esa liquidez que se está dando a este tipo de demanda, que es la demanda de apalancarse en Bitcoin, pues es una liquidez que se remunera muy alto, ¿vale? Y esa remuneración pues es la que se está compartiendo con los poseedores de esta moneda. Es una actividad que habitualmente hacen profesionales de hedge fund, y en ese sentido, pues, bueno, el poder ofrecerla a cualquier persona pues es algo interesante, pero es verdad que entramos en un riesgo de este tipo de estrategias. Hay que entender bien la estrategia que se está haciendo y, evidentemente, pues no es un riesgo de lending. Sí que es verdad que los intereses salen de una actividad que, bueno, hasta cierto volumen, que esa es otra de las preguntas que hay, ¿cuánta capacidad tiene este tipo de estrategias de hedge? ¿Vale? Si tiene una capacidad ilimitada o no, o tendrían que cerrarlo, ¿no? Porque realmente pues quizá no haya tanta capacidad o no haya tanta demanda de apalancamiento como para poder pagar estos intereses, ¿vale? Pero es verdad que hay un montón de riesgos que están explicados en el protocolo, que bueno, son los que uno tiene que entender para saber si ese 35% le merece la pena o no. Lo bueno con respecto También a... hay Sí. tipos de riesgo, hay como tipos de cartera, o es el hedge fund al final actúa solo de una manera. O sea, no tiene Actúa diversas. solo de una manera, pero los riesgos, como digamos, se pueden. Hay riesgos, hay, digamos, unos 5 tipos de riesgos diferentes a los que el Vale. hedge fund Ok. está expuesto, ¿vale? Por la estrategia. Entonces, bueno, pues eso es lo que, aparte, como decíamos, uno de los riesgos realmente es pues ver si hay demanda suficiente, o sea, si realmente al final esta estrategia, como digamos, se nutre de los intereses que paga alguien por apalancarse especialmente en Bitcoin o en Ethereum,
y eso es una demanda que no es ilimitada, ¿vale? Y de hecho, cuando el mercado baja, por ejemplo, puede pasar que eso se convierta en negativo. Esas funding rate que se llaman, o intereses por financiación de estos mercados, cuando el mercado baja, se dan la vuelta. Porque realmente la gente, cuando el mercado baja, lo que quiere es apalancarse a la baja. Y en ese caso, la demanda realmente, como si dijéramos, se invierte y empieza a pagarse dar liquidez a estar largo, ¿vale? Eso es algo que no suele pasar. Es cierto que no suele pasar y bueno, también en el protocolo lo explican, que estadísticamente, aunque esos periodos existen y hay días donde hay más demanda de cortos que de largos, que en ese momento el protocolo, en lugar de ingresar, pues estaría, como si dijéramos, teniendo que pagar por tener la posición. Es verdad que históricamente hemos visto que ese tipo de momentos pues, son muy esporádicos y en general tienden a compensarse y es muy poco habitual que veamos una funding rate negativa. Pero eso sería, por ejemplo, uno de los riesgos a los que estaríamos. Claro, a día de hoy, claro, este tipo de lanzamientos son muy atractivos porque estamos hablando no solo del 35%, que bueno, es una rentabilidad ya relevante, sino también de lo que el protocolo nos va a pagar en tokens del propio protocolo. Y entonces, que es una rentabilidad adicional. Estábamos viendo, por ejemplo, estaba calculando a día de hoy que la primera entrega, por ejemplo, de tokens, estos que se llaman ENA, podría estar rondando, dependiendo un poquito, porque aquí había diferentes tipos de... O sea, te incentivaban, depende de lo que hacías en el protocolo, pero podríamos estar hablando que se ha dado una rentabilidad en estos meses, diríamos casi, yo diría que menos de 6 meses o algo así, en torno, que va desde el 20% hasta el 50% y ya se ha entregado eso en tokens al precio de ahora. Lo cual, claro, estamos hablando de que el 35 se ha anualizado, pero ya habríamos recibido gran parte de los inversores habría. Y hay una segunda etapa o recompensa en estos lanzamientos donde los protocolos tratan de animar a que la gente deje capital en un momento donde hay mucho riesgo, el protocolo todavía no está probado, lleva poco tiempo, entonces también de alguna manera ser estos primeros usuarios de un protocolo con este riesgo tiene su recompensa, ¿vale? Esto es como si fuéramos los primeros en probarnos en un coche o en un avión, ¿no? Esto es como si nos estuvieran dando de alguna forma acciones de una compañía de vuelos para los primeros, como si dijéramos, usuarios de esa compañía de vuelos, ¿no? Y entonces uno puede decir, bueno, parece que está todo probado, pero no sé si estaría, ¿no?, en los primeros 200 usuarios que lo prueban. Pero esto está remunerado. Entonces, aparte, este token, el token ha sido lanzado hoy, ¿no? Sí, ha sido lanzado hoy en la comunidad, que lo venimos siguiendo. Hemos hecho recientemente el claim, se puede hacer hoy directamente, se llama ENA, y ya, fíjate, claro, es una empresa, no hay que olvidar que en DeFi llama este proyecto de Tena, que es un proyecto muy interesante. Hay uno muy parecido en España, se llama Stavolut. O sea, toda la estrategia tiene mucho sentido. O sea, creo que es un proyecto que hay que entender los riesgos, pero que es un protocolo realmente que tiene mucho sentido. Este protocolo se ha colocado realmente en las primeras posiciones de DeFi. Es decir, con 1,6 billions a día de hoy, pues lo tenemos prácticamente en el top 23 de protocolos, gestionando, como decíamos, 1,6 billions, ¿vale? Entonces, claro, esto ya directamente, el token a día de hoy está capitalizando 800 millones, que es como ha lanzado el token. Y, bueno, eso sería el circulante, o lo que está circulando, de hecho hoy subía a pesar de la caída de mercado, y la capitalización total del proyecto, ¿vale?, cuando se emitan todos los tokens, estaríamos hablando casi de 9.000 millones, ¿vale? Lo cual también sale ya caro, pero es verdad que es un proyecto que a día de hoy ya está gestionando todo este capital y comisionando sobre todo este tipo. Porque no hay que olvidar que Tena, de este 35% que todos estos intereses que nos generan, no hay que olvidar que Tena, con el capital que tiene ahora mismo, que son 1.600 millones, estaría entregando o debería entregar 600 millones al año de dividendos
o de intereses a todo este capital. Y eso, una parte de eso es lo que el protocolo probablemente será capaz de comisionar. Se ha puesto hoy en Market Cap el token en la posición 106, su primer día, ¿eh? Sí, sale ya a un precio, digamos que caro. No es de estas veces que salen tokens muy baratitos y uno puede acompañarlos, sino que es un token. Y es un token también que, bueno, es un proyecto que probablemente ha tenido sus rondas de financiación y bueno, donde realmente, bueno, pues aquí llegamos ya, no tan pronto como llegamos en otros protocolos, sino está hecho, por ejemplo, estaba viendo aquí, ha estado financiado por Dragonfly, que es uno de los fondos más interesantes, Arthur Hayes, también otro de los grandes ponentes, también, por ejemplo, Stani Kulechov, tenemos, por ejemplo, al fundador de Curve, al fundador de Frax, a Binance, por ejemplo, a OKX, de hecho, como tiene mucho que ver con los exchange, con Bybit, con Deribit, es decir, es un proyecto con una financiación muy importante y que a día de hoy, si uno va a su página web, pues está dando un 35%, tiene ya 123.000 usuarios y está gestionando 1.600 millones. Entonces, es decir, fijaros... Sí, termina. No, fijaros lo rápido que es capaz, que esta industria es capaz de construir un gigante de este nivel. Aparte es que quedan solo 2 minutillos. También por hablar un poquito de la stablecoin que la acompaña, USDE, que no sé, cuéntanos un poco de esto. Nada, que queda un minutillo solo. Bueno, pues esa sería la nueva moneda estable que entra a formar parte un poco del ecosistema de monedas estables. Hay que entender que esa moneda estable tiene sus riesgos. Yo quizá para mantenerla sola, o sea, si me está dando un 35%, quizá pues, sí que tiene más sentido. Mantenerla sola, preferiría mantener otras monedas estables que no tienen quizá estos riesgos, ¿no?, de estrategia de hedge. Un USDC o un USDT, pues en principio no tiene estos riesgos. Es verdad que una de las cosas que argumentan en esta estructura es que no tiene dependencia bancaria, ¿vale? No es de todo cierto, porque sí es verdad que tiene dependencia de exchange, pero digamos que no tiene dependencia de un banco. Y es verdad que se apoya también en protocolos derivados como DYDX. Entonces, bueno, digamos que va a haber que hacer análisis. Es un proyecto que desde luego los riesgos todavía es un gran experimento, sobre todo a estos niveles, que creo que tiene limitación a la hora de crecer, pero desde luego creo que va a generar mucha conversación, y hay proyectos como por ejemplo Stablecoin que está en esta línea. Creo que esto podrán ser como si dijéramos depósitos estratipados, entendiendo el riesgo que se está corriendo, pero a diferencia que en Terra, aquí hay riesgos, por supuesto hay muchos riesgos, pero desde luego entendemos la fuente de estos intereses está mejor explicada o tiene más fundamento desde luego que en el caso de Terra. Jesús, aquí lo vamos a dejar, que nos quedamos sin tiempo. Jesús Pérez, Criptoplaza. Hasta el martes que viene. Buena semana. Hasta el martes que viene. Un abrazo. Nosotros volvemos mañana a la misma hora, 2 de la tarde, 1 en Canarias. Tenemos ahí, pasen todos muy buena tarde y ya se quedan con el resto de la programación de Radio Intereconomía. Adiós.